Buenas tardes, un gusto con todos, una buena tarde, agradeciendo la gentil asistencia del doctor Nicolás Márquez, alias Nicolete. Vamos a hacer inicio a esta exposición. El aparato urinario en pediatría. Bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva el desarrollo embrionario renal. En las imágenes, en la A, encontramos el desarrollo del riñón, de los riñones que están en el polo inferior. A este nivel sería en la cavidad pélvica y luego ascienden hacia el retroperitoneo. Las unidades formadores o anteriores que anteceden al riñón son el prenefro y el mesonefro, eh, que no van a tener en realidad una relevancia mayor. Y aquí vemos cómo va ascendiendo. ¿Sí se ve el mouse, Nico? Sí, Cómo va ascendiendo alrededor de, estamos hablando de la quinta semana de gestación. Y llegamos acá a la semana 20. Decimos que a la semana 10 ya comienza a funcionar el riñón. Y más que todo este esquema nos ayuda a ver a entender luego las patologías de localización, ¿no?, del riñón. Eh, Hay una clasificación que son las anomalías que más se encuentran en, en los estudios. Decimos que del 20 al 30% de las anomalías detectadas mediante ecografía prenatal son de riñón. Vemos las ectasias transitorias, 41 al 88%, estenosis pielo-ureteral, del 10 al 30%, y el reflujo vésico-ureteral, del 10 al 20%. Vemos esta diapositiva visualizando las principales malformaciones que se logran ver. Aquí vemos un paciente monorreno donde no se ha desarrollado ni el esbozo renal izquierdo. En la imagen B, un riñón pélvico, el cual no ha llegado a ascender. Aquí vemos una inversión del cáliz, de los cálices del riñón derecho, y con lo que conlleva el estiramiento de los vasos sanguíneos también. En la diapositiva, en la imagen D, vemos una fusión de los riñones y vemos aquí el riñón guía, que se llama, que sería en este caso el derecho, va arrastrando, ya que nunca llegaron a separarse los riñones, va arrastrando el izquierdo hacia el polo superior. En la imagen E vemos un riñón discoide y que sigue fusionado y no han llegado a ascender tampoco. En la, en la imagen F vemos un riñón supernumerario que cuenta con su propia vascularidad y que, según las literaturas, clasifican en funcionantes y no funcionantes. Algunos llegan a filtrar y otros no. Y bueno, hay varias formas o diferentes estudios que podemos realizar. Entre ellos están la cisturoteografía miccional, que es el que utilizamos del material de contraste. Le introducimos a través de una cánula, un catéter, eh, a través de la uretra, y llegamos hasta vejiga. Introducimos el material de contraste y mediante fluoroscopía se puede visualizar todo la vía.
y ahí obtenemos rayos X que después los vamos a observar. La urografía intravenosa, que es método de contraste a través de un, valga la redundancia, contraste intravenoso. Y luego de eso, mediante la filtración renal, se puede observar todo el tránsito y toda la vía urinaria. El renograma, que utiliza la medicina nuclear, se hace una inyección intravenosa de un radionúclido y el cual va a hacer que los riñones produzcan radioactividad, y eso es lo que se obtiene, por medio de eso es lo que se obtiene las imágenes. Bueno, dentro de toda esta gama de estudios, ¿cuál es la que seleccionamos? Es la ecografía, y que queda como constancia, que es el estudio de diagnóstico inicial. No olvidarse que es el estudio fundamental para iniciar todo el proceso de investigación de cualquier patología. Entonces, si en una ecografía encontramos o sospechamos de algunas anomalías estructurales urológicas subyacentes, pues ahí se enviará a hacer otro estudio, que es el cistourografía, para determinar la presencia o no de reflujo vesíco-ureteral. Si hay este reflujo, se puede realizar un seguimiento con cistografía nuclear o cistosonografía con realce por eco. Y si se excluye el reflujo, pues vamos a realizar un renograma nuclear para determinar, entre otras cosas, el megauréter obstruido y el no obstruido. El método más sensible para identificar pielonefritis y la cicatrización renal es la gamografía cortical, que son pielonefritis y cicatrización renal son las principales consecuencias o complicaciones que se da por el reflujo vesicoureteral. Hay otros exámenes, como tenemos a mano la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que nos ayudan a observar sobre todo detalles específicos de la anatomía de los riñones. La renografía con diuresis es una de las herramientas diagnósticas más importantes en la evaluación de los recién nacidos con hidroureteronefrosis. Ya vamos a introducirnos un poco más. Al lado izquierdo vemos dos imágenes que por resonancia magnética en un paciente de 3 años con antecedente de riñón en herradura, que fue diagnosticado por un eco, y el estudio por masa quística para renal izquierda. Este examen confirmaría entonces, como vemos aquí, el riñón en herradura con duplicación a izquierda, como vemos aquí en el lado izquierdo, e hidronefrosis del sistema inferior izquierdo. Bueno, la cistouretografía. Antecedentes, como un poco de introducción, se data alrededor del año 1903 y continúa, que comenzó con un trabajo utilizando aire como método de contraste prácticamente, y más tarde, en 1906, se utilizó la plata coloidal. Y bueno, en la actualidad usamos otros contrastes. Afectaciones más frecuentes es la cistitis. Este es un trabajo de México que tuvo alrededor de 88 pacientes, y encontraron un paciente que, que se vio la cistitis, en porcentaje del 22% fueron normales, el 11% se encontró reflujo vesicoureteral y una incontinencia. ¿Cuáles son las indicaciones para nosotros o para los médicos para enviar este tipo de examen? Según las guías de radiología americana y la Sociedad de Pediatría, está la infección urinaria, obstrucción urinaria, la disuria, micción disfuncional, hidronefrosis, traumatismo, incontinencia, sospecha de anomalías congénitas de vías urinarias y evaluación postquirúrgica del tracto urinario. Para repasar un poco la anatomía, la uretra masculina se divide en dos.
en anterior y posterior. La posterior es la uretra prostática, como vemos aquí, y la uretra membranosa. Y la anterior estaría compuesta por la uretra vulvar y la peniana. Y ahora nos encontramos con cuál es la técnica apropiada para realizar la cistouretrografía miccional. Pues según lo que encontré, esta es una guía, ¿no? En los que nos da pasos, se debe explicar el paciente o sus padres, en caso de ser un menor de edad, en qué consiste el estudio y las posibles complicaciones del mismo, incluyendo en este proceso la firma del consentimiento informado. Luego realizamos una asepsia tanto de las manos del que realiza el procedimiento como el de la zona de interés, y esto es muy fundamental para evitar luego infecciones. Luego se debe escoger el calibre y la sonda adecuada. En el caso de que sea pediátrico, se utilizan sondas de alimentación de 5,8F. Debemos lubricar con lidocaína al 2%. Los niños se introduce hasta la luz de la vejiga y se fija. El contraste utilizado debe ser un material hidrosoluble a base de yodo. La cantidad de contraste en los niños se usa la siguiente fórmula. Se divide, ¿no? Mayores o iguales a un año y menores de un año. Los mayores de un año, como vemos desde edad en años, más 2, todo esto por 30 y obtenemos en mililitros. Y menores de un año, el peso en kilogramos por 7 y lo mismo en mililitros. Ahora, ¿qué contraste usamos? Aquí, si nos puede ayudar Sabrina, no está. Pero bueno, tenemos la foto. El Telebrix coronario es el, es el que usamos aquí. Si bien dice coronario, según las investigaciones, claro, es el indicado para realizar este procedimiento. Las proyecciones radiográficas. ¿Qué proyecciones se debe realizar? Está anteroposterior simple. ¿Perdón? Una diapo. Ahí está. Bueno, qué bueno que estén prestando atención, muchachos. Qué bueno, qué bueno. Los demás se perdieron. Qué buena expo, ¿ah? Proyecciones radiográficas, bueno, aquí encontramos las anteroposterior simple de abdomen total en niños, que es más que nada visualizar si es que hay alguna malformación de ámbito óseo, por ejemplo, hemivértebras, raquisquisis, malformaciones costales y demás. Anteroposterior de pelvis durante el inicio del llenado vesical es de suma importancia, ya que hay enfermedades como ureteroceles o tumores que podrían no verse en la vejiga totalmente llena de contraste y que nos ayudaría a visualizar de mejor manera en esta proyección. En los niños de flujo vesicoureteral que ocurre durante el inicio del llenado vesical, tiene un peor pronóstico. Chao. Listo. Tiene peor pronóstico que el observado con la vejiga llena o postmiccional. Anteroposterior de pelvis con vejiga llena es importante verificar mediante la fluoroscopía. Si existe reflujo vesicoureteral en esta etapa del estudio, además se deben valorar las la morfología, vesical, las paredes, si hay defectos de llenado y de capacidad de llenado. Oblicuas de vejiga izquierda y derecha de 45 grados. Este estudia los márgenes vesicales en busca de anormalidades. Las proyecciones transmiccionales son oblicuos de uretra, oblicuo de uretra sin sonda, anteroposterior de pelvis postmiccional y una proyección, le pongo aquí un asterisco, lateral durante la micción. Esta proyección es la que se debe realizar para visualizar los defectos de vejiga, eh, sobre todo los defectos de vejiga y los de llenado. Oblicuos de uretra, vemos aquí las de estenosis, podemos identificar estas malformaciones. Evalúa la anatomía, la oblicua de uretra sin la sonda, evalúa la anatomía uretral en busca de anormalidades. Y sobre todo la postmiccional es la que nos va a ayudar en la cantidad de residuo, que se dice que cuando tiene mayor a 30% se considera ya anormal. Aquí vemos proyecciones. No sé si me ayudas, Nico, tú que estás atento a la exposición.
¿Me podrías ayudar un poco en esta imagen? ¿Qué es lo que tú ves? Ujú, ujú, perfecto. Eh, bueno, sería el comienzo del estudio, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a llenarse la vejiga, ahí se debe tomar la imagen. Sí. Eh, aquí en la imagen 2 vemos ya un llenado. Nati, no sé si me puedes ayudar. ¿Qué es lo que ves en esa? Exacto, vemos una proyección oblicua. Entonces, continuamos. Miren, esta es la imagen 3. Ujú. Entonces, a estas instancias ya se debería ver si es que existiera un reflujo, ¿verdad? En la imagen 4, en la parte derecha de la imagen, es postmiccional, ¿te parece, Nico? Sí, parece una post. Ajá. Bueno, todavía sigue ahí la sonda, así que esta sería la postmiccional. Ajá. Eh, entonces aquí vemos todavía la sonda en la número 4 aquí. En la número 5 pues ya es la postmiccional. Según lo que hemos revisado hasta ahora, ¿considerarían que tiene alguna patología, algo? Nati, Nico, porque son los únicos que están conectados. Sabri, aquí. Ujú. Bueno, en esta, no sé si se acuerdan, pero encontramos, ¿se acuerdan? En esta parte, no sé si se ve mi mouse. Exacto. De ahí por el resto, fue normal, no hubo más. Bueno, esta es la posmicción. Y bueno, los grados de reflujo vésico-ureteral, hay un cuadro que nos gradúa la severidad de esta patología, ¿no? En el grado 1 decimos que solo sube el reflujo hasta el uréter. En el 2 ya compromete uréter, pelvis y cáliz, pero no hay dilatación. En el 3 ya hay una leve dilatación. En el 4 vemos una dilatación moderada y también acompañado de la tortuosidad. Y la 5, una gran dilatación, mucha tortuosidad del uréter, los cálices renales y todos se ven completamente dilatados y pierde la anatomía normal. Según esto, ¿me podrían ayudar qué grado sería el lado de aquí, el que estoy mostrando? La imagen B. ¿Tú qué dices, Nati? Sí, también pienso lo mismo. Bueno, sí, es considerado un grado 3, es bilateral. Como vemos, está aquí la vejiga está completamente llena y es cuando generalmente hay esta patología, ¿no? Aquí vemos un grado, un esquema, una imagen más esquemática, donde decíamos, ¿no? El grado 1, miren, no llega hasta el cáliz, no compromete cáliz. En el 2 sí compromete cáliz, eh, pero no deforma las estructuras renales. En el grado 3 sí hay ya una dilatación en comparación de la 2. La 4 ya, como vemos aquí en la parte de los cálices, perdón, hay un abombamiento, una dilatación también y la tortuosidad que habíamos hablado. Y la 5 pierde completamente ya la anatomía, la forma de los cálices y es completamente tuertos. Aquí vemos
con imágenes de radiográficas. Aquí vemos una grado 2. Perdón, una grado 2. Aquí vemos una grado 3. ¿Qué encuentran aquí aparte del reflujo? Doble pelvis. Ajá, exacto. Ujú. Sí, es un doble sistema colector. Bueno, aquí ya se ha colado. Se coló. Es un doble sistema colector incompleto del lado derecho. Ajá, sí. Sí, sí, sí. Aquí vemos en la imagen C, es un grado 4. Y bueno, acá ya está la, la explicación. Y en la D es un grado 5. Como vemos, ya pierde completamente la morfología normal, ¿no? Aunque podremos confundirnos Sí, me mucho esta parece de que aquí, la la C C y también la puede ser D. 5. Ajá. Pero sí ven que no hay tanta dilatación de esta parte y bueno, Claro. se pierde acá completamente. Y para terminar un poco, hablar del reflujo vésico-ureteral primario, que en la mayoría de los casos resulta una normalidad de maduración primaria de la unión vésico-ureteral y predispone, lógicamente, a la pielonefritis de la infección. Y como habíamos hablado antes, a la formación de cicatrices. Es la causa más común o una causa común de insuficiencia renal y la causa más común de hidronefrosis prenatal, siendo responsable del 40% de los casos intrauterinos. El procedimiento de diagnóstico primario para la evaluación es la cisturetografía, que debe realizarse. Eso es importante porque teníamos un debate con Sebas y bueno, él me dijo que es, como yo encontré ahorita, es después de la primera infección urinaria bien documentada. Y se debe utilizar para documentar la presencia del reflujo y para determinar el grado de reflujo y si el reflujo se produce durante la micción o durante el llenado de la vejiga. Eso es todo, muchachos. Nuevamente les comparto la imagen que todos estaban esperando. De cuál es el contraste que se usa. Allá ya está, para acordarnos, ¿no? Siempre. De oxitalán ¿Cómo me potasio. sacaste? ¡Odio! Gracias, muchachos, por haber asistido. Recuerden que esta presentación fue grabada y será transmitida gracias al doctor Nico Márquez. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? Nati, ¿no? Nico, ¿alguna pregunta, duda? Sí, ¿cuándo va a ser la próxima clase y de qué tema va a ser? Bueno, la próxima clase nos va a ayudar la doctora Nati Cantero. No sé la fecha exacta, pero sé que ella nos va a Yo voy estar a dar una clase también. eso. Y la siguiente clase es de Sabri. Sabri, ¿qué nos ibas a preparar? Disculpame, yo les debo el de contraste y nunca más la vi, así que No, pero yo ya no, con la, no formo parte de esto. con la foto que está ahí ya nos ayudaste mucho. Si la voy a devolver de alguna forma, dame comida, Miguel. No se rían, chicos. Es una presentación seria, yo no sé por qué se ríen, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, gracias en serio a todos y hasta una próxima. Chau, chau.